Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a Sat Hernández, que es nuestra residente de primer año, y la charla de hoy va a ser un tema un poquito diferente, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, este tema se escogió ya que a pesar de que es un tema que no nos gusta tanto, entonces Ulisay, Paola, empieza cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Permítanme. Eh, Como la doctora lo decía, mi nombre es Ulisay Paola Alzate. Yo soy residente del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad El Bosque. Y hoy vengo a hablarles de adecuación del esfuerzo terapéutico en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Inicialmente quiero dar las gracias a mi asesora, la doctora María Claudia Guzmán, y también a la doctora Leis Izquierdo, y un agradecimiento muy especial a la doctora Miriam Patricia Casas, neonatóloga y bioeticista, quien amablemente me brindó su asesoría para poder llevar a cabo esta charla. También quiero agradecer a la doctora Adriana Álvarez y a la doctora María Piedad Sarmiento, intensivistas y bioticistas con mucha experiencia en el área, que nos acompañarán esta noche. Dentro de nuestra agenda de trabajo hablaremos un poco del cuidado intensivo pediátrico para posteriormente pasar a conocer algunas nociones básicas de bioética. Hablaremos de los cuidados paliativos y su importancia en nuestra misión, adecuación del esfuerzo terapéutico ya como tal, y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Sin embargo, para poder entrar en tema, quisiera compartir con ustedes un caso clínico que me gustaría que pudiésemos ir analizando a medida que vamos desarrollando el tema. Ana es una paciente de 8 años que es portadora de una encefalopatía crónica severa. Esta es secundaria a una malformación encefálica. A los 3 meses de vida, secundario a esto, fue llevada a la realización de una derivación ventriculoperitoneal. Ana en su desarrollo ha tenido una escasa relación con su entorno durante su vida, ya que ella está presentando una cuadriparesia espástica asociada a escoliosis, miembros espásticos en flexión y adicionalmente epilepsia secundaria. Ana vive con ambos padres, no asiste a la escuela por su condición espástica, es dependiente de los cuidados de terceros, tiene hospitalizaciones previas múltiples por infecciones respiratorias. Sin embargo, hasta los 6 años, Ana fue alimentada por boca por su familia. Comenzó a presentar desnutrición crónica severa y se asoció esto a un trastorno de glutorio de base, por lo que el equipo médico inició alimentación enteral por sonda nasogástrica y posteriormente planteó realizarse una gastrostomía. Como se constató que además tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico, se decidió la colocación de gastrostomía quirúrgica y realizar adicionalmente una funduplicatura de Nissen. Pero en el posoperatorio inmediato presentó una peritonitis por falla de sutura. Es reintervenida y se realiza una nueva gastrostomía, se hace una exteriorización de la derivación ventriculoperitoneal y hay una nueva falla de la sutura. Ana es llevada a la unidad de cuidado intensivo donde permanece 7 días realizando exámenes diagnósticos y exámenes paraclínicos de seguimiento. Hacen un triple plan antibiótico por vía venosa central, 48 horas de asistencia ventilatoria mecánica y posterior a todo este proceso es trasladada a pisos de pediatría. Cuando el equipo médico se acerca a los padres y realiza la entrevista interdisciplinaria, que en este caso fue realizada por los médicos tratantes y por el psicólogo de la institución, los padres de la niña
mostraron que tenían una comprensión clara de la situación en la que la niña se encontraba. También expresaron que durante los 8 años de su vida han cuidado de ella para darle una vida que, a pesar de la severa discapacidad que presenta, fuera digna, y sentía que lo habían logrado. Pero dada la situación actual, deseaban que no se le realizaran nuevas cirugías ni otros tratamientos invasivos y que en la medida de lo posible se le facilite el retorno al hogar. Expresan que si ocurre la muerte, desearían que esta suceda en su domicilio. Esta entrevista no quedó registrada en la hoja de junta médica, solo quedó registrada en la intervención de psicología y de psiquiatría. Después de una larga estadía en pisos de pediatría, una noche presenta un nuevo episodio de peritonitis. Como les decía, Ana, después de estar en los pisos de pediatría, presenta un nuevo episodio de peritonitis, pierde el acceso venoso, comienza a presentar vómitos frecuentes, una deshidratación grado 3 que la lleva al shock, y el médico de turno, por no encontrar la nota de la Junta con cuidados paliativos y el servicio de bioética, decide realizar una intubación orotraqueal, trasladarla a la UCI, y durante este proceso le pregunta a los padres que si Ana hacía paro cardíaco, ¿qué debían hacer? Los padres, a pesar de que ya tenían previamente muy clara la situación, en medio de la confusión y pues el impacto que representaba ver a su niña nuevamente en malas condiciones, no supieron qué responder. Por lo tanto, Ana fue trasladada a la UCI. Después de un nuevo proceso de recuperación, se traslada nuevamente a pisos de pediatría y se realiza una junta ética médica donde se decide dar salida con hospitalización en casa y adecuación del esfuerzo terapéutico para estar de acuerdo con los deseos de los padres. Entonces, hablemos un poco de lo que es el cuidado intensivo pediátrico. El cuidado intensivo pediátrico es una especialidad que es relativamente nueva en la historia de la medicina y que tiene como objetivo la atención de niños críticamente enfermos con el fin de lograr su estabilización y su mejoría con las mínimas secuelas posibles, y realizamos intervenciones día a día para que los objetivos que nos estamos planteando se vean favorecidos por la llegada de nuevas tecnologías y nuevos avances científicos que nos han permitido extender la vida de nuestros pacientes, logrando en la mayoría de los casos una recuperación de su estado de salud y llevando a los pacientes nuevamente a su vida regular junto a sus familias con mínimas o nulas secuencias que impacten negativamente su desarrollo. Sin embargo, en algunos casos estos procedimientos nos han llevado también a prolongar el proceso de morir en nuestros pacientes, y no siempre este proceso ha sido de la mejor manera, por lo que a veces terminamos enfrentándonos a desenlaces que muchas veces son fatales y que nos pone frente a la posibilidad de la muerte infantil. Esta situación puede ser difícil de enfrentar e incluso de aceptar, no solo por el paciente, por su familia, sino también por el equipo de salud que se encuentra frente a sus cuidados. Por todo lo anterior, se vuelve fundamental comenzar a aplicar la bioética en nuestra práctica habitual, ya que la bioética es el enfoque que le damos a estas consideraciones que debemos tomar ante estas situaciones en las que bien podemos prolongar y mejorar las condiciones de nuestros pacientes, pero también estos avances tecnocientíficos nos pueden llevar a prolongar la muerte de nuestro paciente, generando angustia moral y una gran carga emocional para todos los implicados. Esto se va a traducir en conflictos y también en dilemas bioéticos que acompañan nuestra responsabilidad ante la utilización de los recursos médicos que nos van a llevar a enfrentar estas situaciones y que nos obligan también a prepararnos en el conocimiento y en la aplicación de la bioética. Y pues cuando hablamos de bioética, hablamos de que este proceso
que incluye la toma de decisiones al final de la vida, está entre las experiencias más importantes y profundas tanto para los familiares como para los profesionales que cuidan a los pacientes. Por lo tanto, debe ser llevada a cabo de acuerdo con los principios bioéticos y los valores preponderantes en el contexto del paciente, sin olvidar también el marco legal y la consideración del mejor interés del niño y la participación de la familia, donde además se pueda consensuar con todos los profesionales involucrados. Esto nos lleva a plantear si realmente el médico en todos los casos va a tener una función curativa. Es nuestra intención y es para eso que nos formamos, pero debemos recordar que no siempre lo vamos a lograr y por lo tanto nuestra función no va a ser siempre curativa, sino también la de procurar brindar calidad de vida, acompañamiento a los procesos dignos de enfermedad e incluso el proceso de morir para nuestros pacientes. Por eso es que tiene que tener un balance las acciones que tomamos dentro del cuidado intensivo pediátrico con la implementación de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y este balance se va a dar gracias a la bioética, con la que finalmente vamos a buscar un bienestar superior en consenso tanto de los profesionales de salud como el paciente y su familia, siempre basados en los principios bioéticos. Entonces, para todo esto necesitamos hacer una reflexión al respecto de cada paciente. ¿Y cuál va a ser ese ejercicio reflexivo? Básicamente, vamos a tener que ver el contexto de cada paciente y cuáles son las características que él presenta dentro de cada uno de los contextos. Básicamente, el contexto clínico de urgencia, lo que lo está llevando a esa condición de estar en la unidad de cuidado intensivo, el contexto que sustenta la salud del sistema de salud, el contexto cultural y el contexto social de nuestro paciente. Además, es importante recordar la responsabilidad que tenemos en la toma de decisiones sobre la vida y la muerte y que realmente puede llegar a ser una carga para nosotros si no estamos adecuadamente preparados. Con el contexto económico y el uso eficiente de los recursos también es algo importante porque sabemos que muchas veces nuestro conocimiento se ve a veces limitado a poderlo aplicar según los recursos que contemos en nuestro medio y en nuestras instituciones. Y también hay que recordar las situaciones de incertidumbre y las gamas de probabilidades opuestas que vamos a encontrar en cada caso de nuestros pacientes. Entonces, hablemos un poco de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Se definen como aquellos tratamientos y objetivos de cuidado a la situación clínica de la persona en los casos en que ésta padece una enfermedad incurable, avanzada, degenerativa o irreversible, o una enfermedad terminal. Cuando estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al mejor interés de la persona y no representan una vida digna para esta. Entonces, hay que recordar que el pilar de los cuidados paliativos está en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de su familia y que esto se basa en las necesidades del paciente, de su familia y que más allá de hablar un plazo concreto en la supervivencia del paciente, debemos hablar de que debemos garantizar la calidad de vida durante todo el proceso de enfermedad, porque no solamente hablamos de cuidados de final de vida y que siempre se debe estar reevaluando la evolución del paciente para poder hacer una adecuación constante de nuestro enfoque terapéutico. ¿Y para quiénes van estos? Pues para pacientes que tengan enfermedades incurables, avanzadas, progresivas, con un pronóstico de vida limitado o que tengan una posibilidad de respuesta a tratamientos específicos incierta o nula y que tengan un alto impacto emocional y familiar por su condición. Entonces podemos dividir estos pacientes en ciertas poblaciones que pueden requerir cuidado paliativo pediátrico. Dentro de estos podemos hablar de los niños con afecciones agudas que tengan cualquier enfermedad o lesión grave que ponga en riesgo su vida y que realmente no podamos brindar intervenciones que vayan a cambiar ese pronóstico, pero también los niños con afecciones crónicas o afecciones progresivas, las afecciones neurológicas graves y los recién nacidos que tienen condiciones especiales, como por ejemplo los recién nacidos
que han presentado muerte fetal o presentan encefalopatías hipoxicoisquémicas, por ejemplo. ¿Y cuáles son los objetivos a los que quiere llegar los cuidados paliativos? Inicialmente el alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes. También es necesario considerar que esos están orientados a afirmar la vida, pero también a considerar la muerte como un proceso normal dentro de esta. No debemos intentar ni acelerar ni retrasar la muerte de un paciente, y también están orientados a integrar los aspectos psicológicos y los aspectos espirituales del cuidado del paciente y de su familia. Esto va a ser utilizando un enfoque multidisciplinario para responder a las necesidades del paciente y de sus familias y finalmente mejorar la calidad de vida de él. ¿Y cuándo se deben realizar los cuidados paliativos? Idealmente se deben iniciar cuando se diagnostica una enfermedad que sea grave o una condición médica que está amenazando la vida del niño. Entonces, los niños con condiciones médicas críticas que amenazan su vida, al igual que sus familias, se pueden beneficiar de los cuidados paliativos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico incluso. Y es importante tener en cuenta que los beneficios del cuidado paliativo no se van a limitar al final de la vida, sino que por el contrario se deben iniciar de forma simultánea con otras medidas terapéuticas y de soporte vital durante todo el tratamiento intensivo. Entonces, aquí hay que hablar de la integración de los cuidados paliativos con los tratamientos curativos, y esto puede llegar a beneficiar tanto a los niños que sobreviven como a aquellos que mueren, y siempre van a ayudar a la familia para lograr el máximo bienestar, tanto físico como emocional, social y espiritual posible para ellos. Cuando iniciamos los cuidados paliativos en forma simultánea con la terapia intensiva, a medida de que se vaya interrumpiendo las medidas de soporte vital, vamos garantizando que el niño reciba las medidas necesarias para su bienestar, para acompañar a la familia también en el proceso de morir, y esto va a constituir un puente en el cuidado intensivo y el cuidado paliativo. Este es el verdadero sentido de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y tenemos que recordar que existe la obligación moral de no abandonar nunca a nuestro paciente en el proceso de morir, y que debemos garantizar todas las medidas necesarias para su bienestar. Entonces, ¿qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico? Esta es la actitud que va a valorar la conveniencia de un determinado tratamiento para definir si está indicada su instauración o su retirada si ya se había comenzado. Entonces hay que recordar que esta es derivada de la idea de preservar el proceso de muerte, de una medicina sofisticada que desarrolle todos los medios a su alcance para prolongar la vida biológica, que sea interpretada como un valor absoluto. Cuando hablamos de adecuación de esfuerzo terapéutico, debemos recordar que en la mayoría de la literatura aún la vamos a encontrar como limitación de esfuerzo terapéutico. Sin embargo, tenemos una tendencia a modificar la expresión de limitación por la de ajuste, reorganización o adecuación del esfuerzo terapéutico, que es la que estamos empleando el día de hoy, y que esto se ve orientado a disminuir el impacto neurolingüístico que tiene el hablar de limitar y asociarlo con el no hacer, porque realmente no estamos dejando de hacer intervenciones, sino que estamos orientando de una manera distinta las intervenciones que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Por lo tanto, la adecuación de esfuerzo terapéutico debe entenderse necesariamente como uno de los resultados posibles en un proceso que es ponderado y es responsable de toma de decisiones clínicas, y nunca va a implicar el abandono del paciente, en el cual se debe evitar, pero para el cual se debe evitar mantener tratamientos que sean fútiles y que se puedan considerar actualmente como una mala práctica clínica. Por lo tanto, podemos resumir que el objetivo principal de la adecuación del esfuerzo terapéutico es evitar la obstinación terapéutica cuando se habla del personal de salud. Se debe establecer un plan de cuidados individualizado que sea concertado con los padres y el equipo tratante, en el cual se van a establecer los objetivos de tratamiento claros que están enfocados hacia el confort y hacia la calidad de vida del paciente. Y estos van a estar orientados tanto al alivio del dolor como de otros síntomas que causen sufrimiento. Por lo tanto, se van a proporcionar los cuidados desde los no farmacológicos, en los que van a intervenir todas las medidas medioambientales, el contacto con sus familias, el consuelo que se pueda dar al paciente y también a la familia, y también con las medidas farmacológicas, como por ejemplo la analgesia y la sedación,
paliativa en estos pacientes, que es un punto fundamental que debemos manejar y que debe ser pertinente y proporcional a las condiciones y al objetivo terapéutico que vamos a tener en ese paciente. Se debe realizar también el acompañamiento no solo del paciente, sino de también su familia. Hay que proporcionar información y orientación frecuente. Hay que ofrecer el acceso a servicios multidisciplinarios adecuados, como por ejemplo a psicología y a trabajo social, a los equipos que sean necesarios para el bienestar de todo su entorno. Y también hay que permitir el contacto del paciente con su círculo familiar extenso. Recordar que no solo son padre y madre, que muchas veces el paciente tiene mucha más familia que es importante para él, que él es importante también para esa familia y que están en un proceso que es clave para definir lo que es el resto de sus vidas, y es necesario que puedan tener la oportunidad de compartirlo juntos. Y pues también hay que tener acceso a una guía espiritual según las creencias religiosas o espirituales del paciente y de su familia, respetándolas siempre, así no las compartamos, y apoyándonos en estas también para complementar nuestra comunicación con el paciente y mejorar esa vía de comunicación entre el equipo y el entorno del paciente. Todo esto finalmente se va a traducir en el bienestar, tanto para el paciente como para sus familiares. Vamos a hablar rápidamente de algunas definiciones que son importantes en la adecuación de esfuerzo terapéutico. Dentro de estas está la mínima calidad de vida admisible. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, surge la necesidad de definir esta mínima calidad de vida admisible, y para esto hay que plantearse unos criterios objetivos, que son tanto la esperanza de vida de ese paciente como la dependencia futura que va a tener de sus cuidadores, y también la capacidad de relación con su entorno y el sufrimiento tanto del paciente como de sus cuidadores, tanto físico como emocional, según las condiciones y el pronóstico que éste tenga. Por su lado, cuando hablamos de la calidad de vida medible, esta se va a basar en criterios más subjetivos, como los valores del paciente, de su familia. Estos van a ser evaluados por ellos mismos. No es posible que los cuantifiquemos nosotros, pero podemos acercarnos a estos con una adecuada comunicación. Y aquí es importante valorar cuál es la presencia de las capacidades de relación afectiva con su entorno. Y aquí entra a jugar un concepto muy importante, que es el clima de amor familiar, en el que fluye la red de apoyo y la disposición de los cuidadores para ofrecer todos los cuidados que el paciente va a requerir. Y en aquellos casos en que su pronóstico no es compatible con la mínima calidad de vida, verificar cómo va a desenvolverse ese entorno familiar. Cuando hablamos de soporte vital, pues son básicamente las medidas que están destinadas a mantener las funciones vitales, pero también son los procedimientos que son aplicables a los pacientes críticamente enfermos y que están tal vez también en el proceso de fin de vida. Cuando hablamos del acto de la adecuación de esfuerzos terapéuticos, esto no solamente aplica para las medidas de soporte vital que les acabo de mencionar, sino que también están para cualquier otro tipo de intervenciones, dentro de las cuales pueden incluirse las intervenciones fútiles. ¿Y qué son estas? Pues son los tratamientos que carecen de efectos terapéuticos y cuyos efectos esperados solo van a conseguir posponer una muerte que definitivamente es inevitable, o van a mantener la vida, pero en condiciones que son inaceptables tanto para el menor como para su familia, lo cual va a conllevar a frustración, una sensación de fracaso y de empecinamiento por las terapias no curativas que estamos ofreciendo al paciente. Y definitivamente esto es algo que no es ni ético ni médicamente discutible, y es completamente desaconsejable, porque esto definitivamente nos va a llevar a la obstinación terapéutica y al encarniciamiento terapéutico, que es lo que buscamos evitar. Hay varias formas de adecuación de esfuerzos terapéuticos, desde lo que generalmente tenemos el concepto de no reanimación cardiovascular, no medidas de soporte vital, pero también otras medidas, como por ejemplo las de mantener el tratamiento actual, pero sin instaurar otros tratamientos, excepto los del cuidado paliativo,
o incluso los de retirar las medidas de soporte vital que tenemos, que es una de las partes más impactantes en nuestro actuar. Y ahí entran a jugar un par de conceptos que tenemos, que es el de withholding o de no instaurar, el de withdrawal o retirar. Y aunque de la parte legal puede ser exactamente lo mismo, para nosotros como tratantes no implica la misma carga emocional, ya que si bien no instaurar tratamientos puede ser algo un poco más fácil de aceptar después de llegar a hacer todos los consensos con la familia, el retirar puede llegar a entrar a ser un conflicto para nosotros y debemos aprender a manejarlo en pos del bienestar del paciente. Y hay conflictos en estas tomas de decisiones y no solamente son conflictos de nosotros mismos, sino también conflictos con la familia o conflictos incluso con nuestro equipo de trabajo al momento de afrontar un paciente. Dentro de estos puede estar el rechazo del tratamiento por parte de la familia, por parte del mismo paciente cuando tiene la capacidad de participar en las decisiones, o el cese de las terapias con fines curativos, que también puede ser una fuente de conflicto incluso entre el equipo tratante, la retirada de las medidas de soporte que puede llegar a ser difíciles, la solicitud de tratamientos fútiles, como por ejemplo la administración de nutrición, diálisis, intubación, que si bien estamos acostumbrados a que son medidas para mejorar la calidad de vida del paciente, cuando no van a cambiar el pronóstico y si están prolongando su sufrimiento, pueden llegar a convertirse en tratamientos fútiles. Y la sedación paliativa y terminal, ¿cuándo aplicarla? ¿Cuándo no? Es otro de los puntos. Y todo esto se va a encerrar dentro de un marco legal. Dentro del marco legal están básicamente, como para hacer una mención grande, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, posteriormente la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del 89, y dentro de la Constitución Política de Colombia tenemos la Ley 1098 del 2006, en la que básicamente se plasma el Código de Infancia y Adolescencia y se establece la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y la ley 1388 también que nos habla del cuidado y el mejor interés para nuestros pacientes. Hay que hablar también de los principios éticos o bioéticos que nos van a permitir orientarnos sobre cómo actuar ante los pacientes. Y aquí tenemos la autonomía, pero si bien estamos con pacientes pediátricos, entonces debemos aclarar que aquí las decisiones respecto a los pacientes generalmente son subrogadas y estas deben ser tomadas, por lo tanto, por los padres o por los representantes legales después de recibir toda la información del médico. Sin embargo, actualmente se está buscando promover la autonomía de los niños y niñas a través de su inclusión en los procesos de toma de decisiones, viendo al niño como un sujeto activo en ejercicio de sus derechos y permitiéndole participar con el asentimiento en las decisiones que van a marcar un punto importante para su vida, su bienestar y su futuro. También tenemos el principio de la beneficencia que nos hace ajustarnos al conocimiento de la medicina basada en la evidencia para asegurar que los cuidados van a ser de carácter imprescindible y que todo se va a someter a un consenso de equipo asistencial que nos permita tomar las decisiones de la mejor manera. Está la no maleficencia que para este caso se trata de evitar mantener o de evitar iniciar tratamientos cuando estos son desproporcionados y que causan mayor perjuicio que beneficio en los pacientes. Y finalmente la justicia que comprende el uso eficiente de los recursos disponibles y que eso se debe reevaluar según los tratamientos, cambiando el criterio de curar por cuidar cuando estamos hablando tanto de cuidados paliativos como de adecuación de esfuerzos terapéuticos. Es importante recordar que todo lo que hemos mencionado hasta el momento siempre debe tener un adecuado registro en la historia clínica para que haya un conocimiento por parte de todo el personal que está involucrado en el manejo del paciente y podamos todos hablar en la misma sintonía. Pero es posible que haya algunos otros conflictos de valores y aquí quiero resaltar el trabajo
realizado en Colombia por la doctora Casas, básicamente en unas unidades de cuidado intensivo a lo largo de todo el país, donde se pudo establecer un trabajo cuantitativo y es el primero de estas características que se realiza ante, tomando en cuenta los valores que entran en conflicto en los médicos que están a cargo de los pacientes que están en un proceso de final de vida. Y aquí vale la pena resaltar aquellos que hablan de la calidad de vida versus tener vida a toda costa, o cuando hablamos de preservar la vida versus morir dignamente, evitar el sufrimiento versus preservar la vida, o cuando nos enfrentamos a una discapacidad severa versus la calidad de vida del paciente. Entonces, esto nos muestra cómo siempre podemos entrar en conflicto de lo que debe ser y lo que creemos que debe ser. Y para esto es importante tener una adecuada formación que nos permita poder ofrecer las mejores condiciones y el mejor enfoque terapéutico para nuestros pacientes. Si bien para pediatría todavía no tenemos un camino muy claro sobre la adecuación de esfuerzos terapéuticos, quiero compartir con ustedes ya para cerrar este flujograma sobre el proceder para llegar a la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Este es realizado para los servicios de neonatología, pero realmente tiene aplicabilidad en los pacientes pediátricos y se puede ver como una herramienta tanto para nuestra orientación actual, pero también como una invitación para interesarnos más en el tema y a construir nuestros propios protocolos para facilitar las acciones que debemos tomar cuando nos enfrentamos a una posible adecuación de esfuerzo terapéutico. Acá básicamente les voy a mostrar cómo nos podemos preparar en distintas fases, las que incluyen las reuniones de forma adecuada con los padres, luego pasar a un proceso de logística y de etiqueta en el que se van a crear espacios seguros, tener las cortesías básicas para poder entrar a tener una relación y una adecuada comunicación con los padres, y posteriormente pasar a una fase que es cíclica, en la que debemos reconocer las emociones, tanto del paciente, en nuestro caso, cuando el paciente tiene las capacidades para ser parte activa de este proceso, como de su familia y sus cuidadores. Debemos conocer cuáles son las esperanzas, los miedos, las metas y los valores que tienen estos pacientes con respecto a su hijo, y a la calidad de vida que va a tener y al pronóstico que éste presenta. Debemos reflejar las opiniones de los padres siempre cuando estamos hablando con ellos, y esto nos va a permitir avanzar hacia una decisión compartida que ya nos permita establecer cuáles van a ser el proceso terapéutico que vamos a seguir. Y finalmente, para dejarles un mensaje para llevar a casa, entonces quiero recordarles que en las unidades de cuidado intensivo pediátrico siempre van a surgir situaciones que nos pueden enfrentar a la inminente muerte de nuestros pacientes. Y esto muchas veces nos cuesta enfrentarlo, y nos cuesta enfrentar estas situaciones desde la ética, pero también desde nuestras emociones. Por eso es fundamental que fortalezcamos los conocimientos, tanto de los médicos como de todo el personal de salud, en los conocimientos bioéticos y legales para afrontar estas situaciones. Y es necesario establecer las pautas que sean bien definidas, que nos permitan tomar oportunamente la decisión de establecer la adecuación de esfuerzos terapéuticos, ya que si bien es una herramienta, los comités de bioética de las instituciones no siempre están disponibles, y por eso todos debemos tener la capacidad de poder instaurar estas medidas, haciendo consenso con el equipo tratante del paciente en ese momento. Y si bien nuestras unidades se benefician de protocolos para la implementación de la adecuación de esfuerzos terapéuticos, también debemos recordar siempre que se debe individualizar cada caso, cada paciente, cada familia, y que la adecuación de esfuerzos terapéuticos requiere de la participación de todo el equipo de salud involucrado, porque es un trabajo conjunto
con la familia de nuestro paciente, pero donde no solamente intervenimos los médicos, interviene todo el equipo, las enfermeras, las auxiliares, los psicólogos, los terapeutas, todos son parte fundamental del tratamiento de estos pacientes y por lo tanto todos debemos tener la capacidad de unirnos en pos del mejor beneficio del paciente. Y les quiero dejar esta pequeña pildorita, el que dice que los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. Esta es una frase de Pashadans que creo que debemos aplicar día a día. Muchísimas gracias. Bueno, Paola, muy linda tu charla, que creo que lograste en este tiempo corto hacer un muy buen resumen y una muy buena aproximación que nos deja a todos como con un esquema ya mental para hacer toda nuestra aproximación a los pacientes con los cuales nos enfrentamos en el día a día en las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, quisiera oír la opinión y ver cómo podemos dar diferentes puntos de vista al caso que presentaste, cómo lo hubiéramos podido enfrentar de una manera diferente o una vez ya nos pasa y el paciente está en la unidad, ¿qué podemos hacer? Este es un caso clínico que es no es exactamente un paciente de verdad, pero es un paciente que en realidad podemos ver en las unidades. Entonces quisiera que empezáramos con las opiniones de las doctoras especialistas en bioética, la doctora Adriana Álvarez, la doctora Marta Patricia Casas y si está la doctora María de Piedad Sarmiento, que nos den un poquito de ideas de qué piensan de estos casos, qué piensan, qué aportes tienen para esta presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estos casos clínicos nos generan muchas reflexiones eh, porque, pues como lo habíamos comentado, es frecuente que si bien de pronto no son el tipo de paciente que va a estar en las unidades de cuidados intensivos pediátrico, si hay un enfoque de cuidado paliativo, si hay un grupo multidisciplinario, lo que vemos en la práctica es que sí es muy frecuente que terminen en la unidad de cuidado intensivo precisamente porque, como decía el caso, a veces no está la nota o no está como el consenso en la junta, entonces se genera un conflicto de lo que se denomina, por ejemplo, más lo que conocemos como medicina basada en la defensa, pero también un conflicto moral en los médicos tratantes, de pronto los que están en piso o están en urgencias, y pues la consideración de pronto es llevarlo a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, estas reflexiones o este tipo de temas que a veces no son tan fáciles, nos genera un tipo de consideración sobre la importancia de trabajar en equipo y de pronto, si bien que era lo que comentamos también, muy probablemente no vamos a tener un especialista o una persona que tenga experiencia en bioética a las 2 de la mañana o en un fin de semana. Realmente estas consideraciones y estos principios y estos valores los tenemos dentro de desde nuestras cosmovisiones como personas y como médicos. Es decir, que generalmente no se necesita una nota, si bien en la historia clínica deben quedar unas consideraciones muy claras, pero el solo hecho de lo que resaltaba Paola al final sobre hablar con las enfermeras, con otro médico tratante y empezar una preponderación de valores y consideraciones, nos permite tomar una serie de decisiones que muy probablemente van a ayudar a ese paciente y a la familia, porque a veces hacer menos es más en muchas situaciones. Es muy difícil cuando uno está entrenado, por ejemplo, nosotros neonatólogos en intensivos, en un prematuro extremo, en intubar. Si uno está entrenado en intubación, pues técnicamente uno debería intubar todos los pacientes que uno los ve en falla respiratoria. Entonces, en estos pacientes, muy probablemente los intensivistas o otras consideraciones adicionales médicas, pues lo más, digamos, a nivel médico el enfoque sería continuar una serie de manejos, pero que de pronto no están en relación
a el beneficio del paciente y su familia. Y eso sí se hace muy probablemente más que el enfoque del conocimiento científico, muy probablemente con un tipo de conocimiento que era lo que decía la doctora Paula, que es el conocimiento del enfoque bioético y algunos puntos que todos debemos conocer de cuidado paliativo, porque el cuidado paliativo pues también es relativamente nuevo también en Colombia y eso hace que no en todos los lugares lo encontremos, por lo cual estos puntos que ella escribió muy puntuales de una charla muy práctica como para lo que se debe saber, pues los podemos hacer en un grupo que está de turno o que está un fin de semana o que está en un tratamiento, en una consideración, digamos, para tomar decisiones y no de pronto esperar la junta de bioética o el especialista de cuidado paliativo. O sea, es como la reflexión. No sé si Adriana, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, por supuesto. María Claudia, muchas gracias por tu invitación y felicito profundamente a Paola por la revisión porque es un tema muy complejo y muy amplio y ella presentaste una perspectiva muy completa de lo que significa el desafío bioético en las unidades. Yo quisiera resaltar algunos aspectos. El primero es todo esto que se presentó, ese cambio en el paradigma de nuestro enfoque terapéutico y esa consideración de que la única intención no es curativa, sino que por supuesto existe el mundo de lo paliativo. Es decir, no todos los niños se pueden curar, pero todos los podemos cuidar. Eso implica ya un paso grandísimo hacia la comprensión de toda la dimensión bioética de la unidad de cuidado intensivo. Y lo digo porque yo, siempre lo repito, yo fui criada, entre comillas, con esa como un deber, como si fuera un deber fundamental en la vida, que ningún niño se puede morir, que todos tienen que salir, que no es posible, que lo vería como un fracaso profesional si se me muere un niño. Eso no es, vemos con el tiempo que no es así y va cambiando. Las nuevas generaciones han crecido con la presencia de cuidado paliativo al lado y digamos este concepto de readecuación de los esfuerzos terapéuticos va ganando más y más espacio. Entonces ya llega a ese punto en el cual deja de gobernar el imperativo tecnológico, es decir, el hecho de disponer de una tecnología no nos obliga moralmente a emplearla. Y eso, digamos que no es fácil, y lo digo honestamente, aceptarlo, porque uno dice, pero si tengo el ECMO, ¿por qué no lo pongo? Y eso merita un tiempo y una decisión fundamental del equipo de evaluar la situación, tal como lo dijo Paola, no solo desde el punto de vista de los derechos del niño, sino también desde su contexto, fundamentado en datos clínicos, evidencia médica o evidencia informada, es decir, como lo queramos tomar para tomar la mejor decisión posible al respecto de los niños. Entonces, yo creo que haber dedicado este tiempo a esta reunión es un paso muy grande para tener en cuenta estas situaciones, para incluir a los papás en una toma de decisiones compartidas, para comprender que la tecnología es maravillosa, pero lo que es fundamental es el mejor interés posible para el niño, de acuerdo con los, digamos, propósitos de sus papás. Al respecto específico del caso, yo quería digamos, como añadir otra cosa, digamos, otro aspecto, otra dimensión que también la estamos viviendo en las unidades de cuidado intensivo, y es el cambio de la demografía, y digamos, esto también se ve en hospitalización y pediatría. Yo pienso que se describió un caso eh, muy completo de lo que se llama un niño con complejidad médica, es decir, es una paciente con múltiples movilidades previas, con una condición crónica compleja, la ha comprometido durante toda su vida, una niña con dependencia de tecnología, con necesidades especiales en salud,
y un empleo elevado y sustancialmente costoso, digamos, de los recursos de salud cuando se compara con otros pacientes pediátricos en general. Esta es una situación universal, internacionalmente reconocida, genera foros para la discusión y para el manejo que vemos publicados en las revistas. De esto hay también pronunciamientos de la Academia Americana de Pediatría, en la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo estamos trabajando la definición de niño con complejidad médica, y esto nos abre un camino que es, digamos, tiene como ese componente científico que nos gusta a nosotros, de poder cuantificar, de poder medir, de tener todo como más preciso. Lo une de una manera súper ligada a toda esta parte, digamos, como del humanismo en la medicina, de la bioética, del trabajo multidisciplinario, de la valoración oportuna por paliativos. Y esto ha llevado, o digamos, una de las intenciones es el establecimiento de metas terapéuticas, incluso o de manera imperativa, antes de que los niños ingresen a la UCI. Porque una vez, como lo decía la doctora Miriam, o lo dijo Paola también, una vez que los niños estén en la UCI, es muy complicado pedirle a unos médicos a las 2 de la mañana no hagan, y es de pronto aún más complicado poner a los papás a tomar estas decisiones en estos momentos que se llaman en caliente, digamos, como en la situación en caliente, pues es muy difícil, es muy complejo. Entonces, la identificación de estos niños con complejidad médica permite una valoración multidisciplinaria de los niños, permitiría, idealmente, si hubiera un equipo de cuidado complejo, establecer las metas terapéuticas, establecer cuál es la duración de sus tecnologías, y en ese punto diría si este paciente se beneficiaría de un ingreso a cuidado intensivo, y de ser así, hasta dónde se llegaría a la intervención. Entonces creo que el caso nos apunta también para pensar en esto. Y por último, ya termino con esto, es que, digamos, Paola mencionó 2 grupos importantes, que es el grupo de bioética y el grupo de paliativos. Sin embargo, este grupo multidisciplinario, también lo mencionaste, tiene cabida a psicología, trabajo social, apoyo espiritual, por supuesto toda la parte científica pediátrica fundamental, la participación de los padres y la familia extendida, de forma que la aproximación sea, digamos, una vez que el paciente ingresa al hospital, se identifican como estos riesgos de llegar a la UCI, se establecen las metas, se hace el acompañamiento oportuno de paliativos, bioética está acompañando todo el tiempo, y este acompañamiento continúa durante el ingreso y estancia en la UCI y continuaría después. Entonces, nuevamente, Paola, muchísimas gracias, y María Claudia, muchas gracias por tu invitación. Doctora, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Adriana, súper completa tu aproximación. Como siempre tienes muchas cosas y claves que decir. Hay una cosa que estaba pensando ahorita cuando estaba haciendo Paola su charla, y es que todos estos principios, definitivamente, si nosotros abordamos cada paciente independiente de si va o no va para una situación que nos ponga en un dilema de bioética, de pronto sí es importante que estemos permanentemente pensando de esta forma, haciendo la aproximación a nuestros pacientes, teniendo todo esto que nos presentó Paola, como por ejemplo el confort, estar con la familia, la comunicación fluida con la familia, con el mismo paciente. Cada vez vemos niños que son más despiertos, más tienen más capacidades a más temprana edad, y esto nos permitiría tener como cada vez mejores relaciones con los pacientes, y también aplicar los principios de la bioética con cada intervención que nosotros vamos a hacer. Así pensemos, no, sí, yo estoy segura que tengo que hacerlo. De pronto, siempre cuestionarse y pensar, bueno, realmente sí, esto es importante, esto voy a hacer más beneficio que daño en cada una de las cosas que
que podemos hacer en las unidades, me parece que nos daría también una aproximación diferente también a nuestros pacientes. Y así como decía Adriana, nosotros nos criamos en esa época en que era muy importante sacar a todos los pacientes vivos, obviamente todavía es importante, pero necesitamos tener también el otro grupo de pacientes. También nos criamos en una época en que pensábamos que siempre teníamos, el médico era el que sabía y era el único que como que intervenía. Entonces todo esto nos cambia un poquito todos esos paradigmas y nos hace pensar más en que definitivamente tenemos que tener una aproximación más basada en que realmente tenemos que pensar en el paciente por encima de todas las cosas, en su calidad de vida, en lo que realmente quiere, en el entorno familiar, en cómo realmente estamos dando una atención que brinde bienestar a todo el entorno del paciente. Entonces, creo que todos estos principios y todas estas cosas que nos presenta Paola no solamente pueden quedar en el momento en que nos vemos enfrentados a un dilema bioético con algún paciente, sino que podemos llevarlas a la unidad de manera permanente. Y en cuanto al caso, tal vez una de las cosas que también pienso es que el cuidado intensivo lo tenemos que sacar definitivamente de las cuatro paredes de la unidad, y de pronto el médico o el pediatra que está en urgencias, que está en el piso, de pronto sí es la persona que eventualmente tiene que tomar estas decisiones, o el que está por fuera del hospital y que nos envían este paciente ya intubado a la unidad de cuidado intensivo por fuera de nuestra institución, pero que nosotros sí podemos guiar, sí podemos hacer que la unidad sea de puertas abiertas, en que cualquiera nos puede llegar a preguntar, bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos? ¿Lo subimos y miramos acá? Y nosotros debemos responder a todas esas situaciones de una manera abierta y de colegaje y de apoyo, porque finalmente tenemos más experiencia en ese tipo de cosas y podemos también manejar a la familia un poco mejor. Y como decía Adriana, de pronto no es el momento para situar a la familia y como tome usted ya una decisión o alguna cosa así, y menos teniendo en cuenta, digamos, un entorno como el nuestro, en donde los factores religiosos y la culpa es algo que está tan incluido en todos los aspectos de la vida. Entonces, nuevamente, Paola, muchas gracias. No sé si alguien quiere adicionar algo más, si alguien quiere hacer algún comentario. Doctora, muchas gracias. Yo quisiera permitirme darles un pequeño, pues como un pequeño mensaje adicional. Y es que yo estoy ahora en un proceso de formación y muchos de los presentes también lo están. Hemos también tenido residentes, todos hemos pasado también por un proceso de residencia e incluso una formación de pregrado. Y hay un tema que difícilmente se toca durante nuestra formación, y es el de cómo dar malas noticias. Y lo que quisiera es invitarlos a que se puedan incluir dentro de nuestros procesos formativos y dentro de las mismas capacitaciones que se hace constantemente al personal ya formado para una comunicación asertiva y sobre todo para el proceso de dar malas noticias. Creo que a veces no dimensionamos lo difícil que puede llegar a ser. Hay muchos ya protocolos que nos pueden ayudar a orientarnos de cómo hacerlo, como por ejemplo el protocolo EPICE y el ABCD de las malas noticias que les traigo en este momento, pero básicamente quiero hacer esa invitación de que podamos orientarnos también hacia cómo mejorar en este aspecto. Rosalba, Iván. Hola María Claudia, es un placer estar con ustedes. Gracias a la doctora Paola por la charla. A mí este tema me gusta mucho. Creo que hace muchísimo tiempo aprendí que la muerte es solo parte del camino de la vida y que nosotros los médicos tenemos la obligación de hacerla lo más confortable, pacífica, amorosa y tranquila posible.
Lástima que no está Pía esta noche con nosotros. Ella tiene una historia que siempre cuenta de un bebé con un trastorno genético que nació en alguna parte, se fue a vivir a una vereda, a duras penas al año de edad pesaba 3,5 o 4 kilos por su trastorno, pues por su condición de base, una mamá muy amorosa. En ese momento al año de vida el niño hace lo que hacen esos niños, una gripa, un trastorno respiratorio, llega a, lo mandan pues del centro de atención rural a la ciudad más cercana. Allí en esta ciudad, en el servicio de urgencias, llaman a la unidad de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo dice que el niño está muy malo, pero que no tiene camas. Van a urgencias, lo intuban y lo dejan allí. La mamá le dice a los médicos que si no hay posibilidad que le quiten ese tubito, que ella ve que su niñito está malito, que lo quiere llevar a su casa para que pase lo que Dios quiera. Entonces, claro, los médicos llamamos a bienestar familiar y decimos que esa mamá no quiere al niño, ¿verdad? Y para no alargarles el cuento, esa criatura la remiten a Bucaramanga, que es donde Pía la conoce. Pues llega allá a su unidad intubado y Pía se demoró más o menos unas 24, 36 horas en extubarlo. Habla con la mamá sabe que su hijito pues no tiene ningún chance de vida, lo ha cuidado lo mejor que ha podido y ella se demora ese tiempo simplemente mientras hace una colecta para poder recoger suficiente dinero para pagarle a esa señora el traslado de su hijito ya cuando fallezca, que es carísimo, hasta su sitio de origen. Es solo un ejemplo que ella siempre pone sobre lo que nosotros a veces hacemos, porque pensamos que ser médicos es hacer que un corazón siga latiendo, y eso no es ser médico. Ser médico es acompañar a las personas en su camino y ofrecerles lo mejor en la etapa en la que estén, incluso a los niños. Los niños también tienen derecho a morir dignamente. Las leyes han cambiado mucho últimamente y yo creo que lo que dice Paola es importante. Nosotros dentro de las cátedras de cuidado intensivo deberíamos tener un poquito de enseñanza de cómo dar malas noticias y de la ley actual. En este momento hay muchísimo cambio en cuanto a que los adolescentes mayores de 14 años pueden tomar decisiones sobre muchas cosas. La ley para la eutanasia para la adolescencia, sé que ya está, yo no sé si ya salió o está a punto, pero hay muchas cosas que están cambiando los paradigmas. Y me adhiero a lo que dijo Adriana, y es que yo trabajé todo el tiempo, toda la vida en la clínica de Colsubsidio, ustedes saben, y allí hace mucho tiempo existe un grupo, pues no un grupo, hay una concientización sobre los pacientes que llegan a urgencias y tienen condiciones especiales de vida, niños con trastornos neurológicos, renales crónicos, cardiópatas que no tienen tratamiento, etcétera, para que tan pronto pisan el servicio de urgencias, se reúna una junta médica, no de bioética, una junta médica, donde se defina los objetivos terapéuticos. Y queda escrito en la historia de manera clara. Este chico con una parálisis, una cuadripadresia espástica, vamos a ofrecerle tratamiento antibiótico solo de primera línea. Si no mejora, pues de malas. Pues no se escribe así en la historia, pero sí se escribe que se ofrecerá tratamiento antibiótico solo de primera línea, se ofrecerá como nutrición exclusivamente enteral, en caso de que haga paro, no se realizarán maniobras de reanimación básica ni avanzada. Todo eso queda escrito en la historia y obviamente se habla de una manera clara y amorosa con los papás. Miren que la mayoría de los papás, cuando uno les explica, les quita la culpa, están de acuerdo con estas cosas. Entonces, me pareció muy interesante y no, eso era lo que quería decir. Me alegra mucho verlos de nuevo. Muchas gracias, Rosalba. Iván, cuéntanos. Buenas noches a todos, gracias por la asistencia y gracias en especial a Paulita por la presentación. Pues este es un tema que siempre ha formado parte de nuestras preocupaciones. De acuerdo con Adriana, con Rosalba, con los comentarios que hicieron, yo creo que todas estas cosas son mucho más fáciles de enfrentar y plantear y asumir desde el punto de vista de la compasión. Cuando uno
tiene la claridad de qué quisieran con uno, si uno estuviera en la situación de la que están algunos de nuestros pacienticos, transmitir esos deseos, esa información, ese pronóstico y las decisiones médicas con respecto al manejo de estos niños es mucho más fácil. Eso que señaló Rosalvita al final de no transferir la responsabilidad de las decisiones a los padres cuando muchas decisiones ya son del orden médico exclusivamente, es bien importante. Con alguna frecuencia vemos como casi que planteamos que los padres son los que deciden hasta qué tratamiento van a recibir, si se les plantea algún otro escenario. Entonces, hay ciertas decisiones que son del campo médico y los padres deben entender eso, que si la decisión médica basada en la experiencia, en la evidencia, en la ciencia, es la que ya se tomó, pues ellos deben compartir eso, obviamente transfiriéndole a los padres por el porqué de esas decisiones. Importantísimo promover las decisiones de objetivos terapéuticos antes de que los niños entren a las unidades. Con mucha frecuencia vemos que hay niños que tienen condiciones de vida muy lamentables y esto ni siquiera se ha planteado. En mi hospital, pues afortunadamente, tenemos 2 grupos de pacientes con estas posibilidades, que son los pacientes de neurología y los pacientes de oncología. Con los segundos usualmente no hay mayores dificultades. Con los de neuro cada vez vemos con mayor alegría que muchas veces ya se plantea esto de manera mucho más temprana y los niños dejan de pasar por el sufrimiento que implica entrar a una unidad de cuidado intensivo sin una expectativa de poder ofrecer una mejoría. Creo que es importante que dejemos atrás los temores legales, porque muchas veces sentimos que muchas decisiones se basan más en la posibilidad de que, ¿y qué tal que esta familia me demande voy a tener un problema judicial? Cuando las cosas se hacen basados en consideraciones éticas, médicas, humanas, yo creo que ese problema no va a ocurrir. Es bien importante señalar que no entremos en el abandono médico. Con mucha tristeza vemos que cuando se han tomado esas decisiones, es como si ya el paciente no fuera nuestra responsabilidad. Hay muchos padres que han pasado por el proceso de aceptar la redireccionamiento de objetivos terapéuticos, notan que el cambio de las decisiones hacen que la cantidad de cuidado, de atención que les prestemos a los pacientes sea diferente y eso no se debe notar. El equipo debe estar sintonizado. No es justo que en un turno, después de que uno ha planteado que se van a cambiar las decisiones, que se va a tomar tal o tal conducta, en el turno lleguen a repetir radiografías, tomar exámenes, tomar gases para no cambiar en nada el manejo, pero los padres sienten cierta incomodidad en el sentido de, bueno, aquí cómo es la cosa, en el día pasa una cosa, en la noche pasan otras cosas. Entonces, ojalá de que el equipo esté sintonizado. Eso que hemos señalado, de tener la claridad de que nuestra lucha no es contra la muerte. Si los médicos tenemos todavía esa concepción, pues estamos en la olla, porque la muerte va a ganar 100% de las veces. Nuestra lucha es contra la enfermedad y a veces vamos a poder ganar, a veces podemos empatar, pero muchas veces también perdemos, pero en esa lucha, pues, hacer el acompañamiento, el consuelo y transmitir el amor que merecemos todos en el cuidado, ya sea como pacientes o como familia o como médicos. Yo les recomiendo un libro de un padre que se llama Pablo Requén, que se llama Doctor, no haga todo lo posible. Es una grave preocupación que ahora tenemos con el imperativo tecnológico
Ya tenemos máquinas para soportar muchos procesos vitales y eso no significa que ante un fracaso orgánico, si hay una posibilidad, se inicie siempre eso. La mayoría de veces, pues muchos niños se benefician, pero hay unos pacientes en los cuales sabemos que eso no va a suceder. Entonces, ni siquiera plantearlo ni ofrecerlo, que para muchos padres puede ser motivo de duelo, sentir que una opción terapéutica que no le servía a su hijo, pero que alguien planteó, pudiera haber cambiado el desenlace de la enfermedad de su hijo y no me parece justo. Esos eran los comentarios que quería hacer. Felicitar de nuevo a Paulita por su excelente presentación. Muchas gracias, profe. Carolina, es que, Buenas noches a todos. Gracias por la ¿cómo, invitación. Gracias, Paola, por la exposición. Hola, doctora. No, cómo? lo mío es muy pequeño y es que cada vez vamos a estar enfrentados a esto. La unidad del cuidado intensivo en pediatría viene cambiando y va a cambiar. De pronto en esto a veces lo conocen más los adultos y es que vamos a tener cada vez más niños crónicos con enfermedades crónicas, con intercurrencias que pueden plantear la duda del ingreso a la unidad de cuidado intensivo y no siempre hay que salvar vidas, sino a veces saber cómo manejar esas intercurrencias como ya hemos hablado todos y tener claro los techos terapéuticos y eso en medio de todo le da a uno tranquilidad como intensivista. A veces a pesar de que los tiempos han cambiado, todavía tenemos muchos la necesidad y el pensamiento de que nosotros obramos bien en la medida en que más salvemos vidas y es más, todavía sigue siendo un indicador de calidad de las unidades de cuidado intensivo la mortalidad. Entonces, eso también nos hace presión y tener claro que hay un grupo que ya nos estableció los techos, no, que son, del cual somos partícipes, pero que somos varias personas que establecieron esos techos hasta donde llegamos y que la mamá tenga claridad de esa consistencia, también nos ayuda a dar tranquilidad, le da tranquilidad a la mamá y de que todos seamos consistentes, porque esto es muy frecuente y pues hay muchos artículos que se están escribiendo alrededor de eso, de las unidades de cuidado intensivo, todos los niños crónicos que además la tecnología, los neonatos, por ejemplo, con tantas cosas está sacando, pero que quedan con enfermedades crónicas que pueden tener intercurrencias que requieran manejos transitorios en la unidad y hasta dónde van esos manejos. Entonces creo que hay que hay que tener eso a toda hora, que se debe incluir en las materias, en la formación de uno y de tener esos equipos multidisciplinarios que nos ayuden a eso. Y lo que dice el doctor de ser consistentes, a veces creo que las quejas más grandes de los papás es cuando, pues yo le entendí a usted, pero es que vino otro médico y me dijo que, y es ahí donde comienzan las fisuras en la comunicación y como todo el mal genio de ellos. Y yo, pues no, yo soy creyente, como le digo muchas veces a los papás, también, obviamente, porque en eso están involucrados temas religiosos. Y cuando ellos son creyentes, yo también les digo que a veces uno dice que Dios piensa egoístamente, que Dios siempre quiere salvar la vida, pero muchas veces tampoco nos planteamos que cuántas veces Dios no la quiere también quitar y nosotros a punta de una tecnología a veces desbordada, lo que hacemos es pelear contra esas voluntades, pensando en que Él solamente quiere la vida y siempre plantear a los papás que se pongan en el papel del niño, ellos qué estarían diciendo si tuvieran la potestad de hablar y de elegir, que de seguir y seguir en una lucha a veces desmedida por salvar la vida o de pronto proporcionalizarla. Entonces, no, muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario o ya terminamos acá. María Claudia, de pronto una última cosa. Claro que sí. Cuéntanos, Adriana. Digamos, yo sé, hay una carta que publicó la Asociación Colombiana o Sociedad Colombiana, me perdonan los paliativistas, no sé muy bien, de los paliativistas pediátricos, de los especialistas en cuidado paliativo pediátrico. Para ese entonces, si no estoy mal, es como del 2019 o del 2020, había 11 paliativistas pediátricos en Colombia. O sea, es una locura la escasez de paliativistas y la mayoría de ellos, pues no es difícil deducirlo, están en Bogotá. Entonces hay una amplia
mejor dicho, la mayoría del territorio colombiano no tiene paliativistas. Yo pues creo que ahorita debe haber 15 o no sé si 20, bueno, pero yo creo que también nosotros deberíamos ponernos en la tarea de empezar a solicitar la especialidad de nuestros hospitales. Es que, bueno, y fuera de eso también hacerle propaganda a los bioticistas. Es decir, eso es una necesidad, sí, yo creo que es como algo que debe existir en las instituciones, aparte del Comité de Ética Institucional, que es por habilitación, o sea, todas las instituciones de salud lo tienen. Las instituciones deberían tener esos grupos, llámese servicio de ética clínica o servicio de cuidado complejo, o como lo queramos llamar, multidisciplinario, que esté dando este tipo de apoyo, que esté haciendo revistas regulares, identificando los pacientes. La bioética no es solo para conflictos bioéticos ni para consultoría bioética. Yo la veo como algo transversal que unifica varias disciplinas, o sea, que facilita el diálogo, que reunamos, sí, que agrupa todos estos intereses en los que todos estamos de acuerdo al parecer. Entonces yo creo que sí es como una cosa que se podría hacer, y son instituciones fuertes, donde no hay paliativistas, necesitamos paliativista pediátrico, hacer estos grupos, porque la diferencia sí es súper notoria. O sea, donde hay este establecimiento oportuno de techos terapéuticos, de propósitos terapéuticos, la comunicación con los papás, su inclusión en los planes de manejo, un área en las zonas pediátricas, digamos, para fin de vida, que estén como tales camitas destinadas para esto, un personal entrenado, el apoyo espiritual, eso hace una diferencia. Como todos lo han dicho, no solo para los niños y su familia, sino para el equipo médico, no solo los médicos, sino enfermería y fisioterapia, que también sufren a la par. Esto ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Adriana. E igualmente, reitero lo que había dicho antes, y es que si se ven, digamos, nada más los principios de la bioética, de la beneficencia, la justicia, la no maleficencia, etcétera, como que uno dice, de todas maneras, si cada uno de nosotros, y ahí nuevamente la formación es fundamental, como que nos aterrice en ese pedacito, pero si cada paciente, independiente del desenlace que estemos pensando que va a tener, lo enfocamos en este sentido, de pronto también en el momento en que tenemos el dilema ético, ya es más fácil, uno, diagnosticarlo, dos, tener una aproximación un poquito diferente, y de todas maneras de pronto también nos hace hacer una medicina que sea realmente más enfocada en el paciente. Porque no sé si ustedes han visto, pero hay una serie de sociedades científicas que están sacando de cada una de las sociedades una lista de intervenciones que de ninguna manera son útiles y que deberíamos cuestionarnos si realmente las hacemos o no. Y cada vez ese número de intervenciones crece. Y no se está refiriendo a los pacientes que se pueden morir o a los pacientes que tienen limitaciones, que deberíamos enfocar hacia un redireccionamiento o alguna cosa así, sino a todos los pacientes. Entonces yo creo que este tipo de charlas y este tipo de aproximaciones también nos deben aterrizar en nuestro día a día y así cuestionarnos realmente cada una de las cosas que vamos a hacer, cada una de las palabras que le vamos a decir a la familia, cada una de las cosas que hacemos o aproximaciones terapéuticas o diagnósticas o lo que sea que vamos a hacer a los pacientes, en realidad sí pensamos que le va a dar un beneficio, tener en cuenta todos los efectos colaterales que tenemos en todo, porque a veces estamos haciendo muchas cosas que de pronto no tienen un claro beneficio y que podría realmente terminar siendo como una especie de encarnizamiento terapéutico en un paciente que de pronto no lo amerita. No sé si en uno de esos artículos en algún momento nombraban, por ejemplo, que ir uno a Houston, la probabilidad de salir de Houston con un cateterismo es altísima.
en los adultos. Entonces, eso era como una forma de exagerar un poquito lo que puede llegar a pasar cuando tenemos tanta tecnología y tantas cosas a la mano que podemos hacer. Entonces, también como que pensemos que lo tengamos a mano, que lo podamos hacer, que lo sepamos hacer bien, no significa que el paciente realmente lo necesite. Y ese equilibrio es el que también desde la óptica de la bioética podemos estar como aterrizándonos otra vez, aterrizándonos, porque la tecnología va a seguir surgiendo, cada vez van a ser más cosas las que podamos hacer y cada vez vamos a tener más posibilidades desde el punto de vista terapéutico que de pronto también podemos empezar a utilizar de una forma inadecuada. Entonces, totalmente de acuerdo con la formación, totalmente de acuerdo en que sí debemos tener todos estos equipos que ayuden a tomar decisiones y especialmente en estos momentos de fin de vida. No sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, muchas gracias a todos. Paola, nuevamente, muchas gracias por tu revisión. Nos encantó, estuvo muy chévere y Adriana, Patricia y nuevamente todos los que intervinieron, Iván, Rosalba, muchísimas gracias por sus participaciones. Carolina, mil gracias. Doctoras, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes por brindarnos este espacio en esta noche. Que estén muy bien.